Muy buenos días, gracias por acompañarnos a este segundo día de la octava versión de la Cumbre de Líderes por la Educación 2021. Este evento educativo que se ha convertido en el de mayor relevancia en Colombia y así lo pudimos apreciar ayer con los expertos que nos hablaron de educación y por supuesto hoy también vamos a tener expertos nacionales e internacionales. No olviden seguirnos en las redes de Foro Semana, Facebook y YouTube con el numeral La Educación Transforma. Pueden seguirnos también en la transmisión en nuestra plataforma cle2021.web.n3.net y en www.semana.com. Bien, gracias nuevamente al Ministerio de Educación Nacional, a la Fundación Telefónica, a la Universidad Cooperativa de Colombia, Compensar, a Colsubsidio, a la Alcaldía de Medellín por apoyar en la realización de este evento. Vamos a tener en simultánea, en el Salón de Buenas Prácticas, la conferencia La Transformación Educativa de cara al Valle del Software, por Carlos Alberto Chaparro, director de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia. Y aquí vamos a tener la conferencia Tecnología, Faro de Esperanza para niños y niñas en condición de discapacidad. ¿Quién nos va a acompañar? Eduardo Esteban Pérez, docente del Instituto Técnico Guaymaral Norte de Santander. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un cordial y fraternal saludo para todos. Somos el proyecto Lanceros de la Inclusión. Soy el profesor maestro Eduardo Pérez, que represento a la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, a mi institución educativa, el Colegio Instituto Técnico Guaymaral y al Ministerio de Educación. Para mí es un privilegio contar que hemos desarrollado más de 10 experiencias significativas con el fin de favorecer a la población educativa, en este caso favorecer a la población en condición de discapacidad. La historia se ha construido a lo largo de la vida a través de diferentes personajes importantes, sucesos increíbles que han acontecido, también hechos políticos que han marcado la historia, hechos impactantes. Y hoy vamos a dar unas pinceladas, primero que todo, acerca de lo que es la inclusión, acerca de lo que es la discapacidad. Y es que la discapacidad ha quedado al margen de lo que ha sido la historia. Ahí podemos encontrar que ha sido un colectivo silencioso, al cual se le ha determinado o se le ha dado una terminología de manera terrible. Por ejemplo, han sido llamados las personas en condición de discapacidad deformes, anormales, herejes, vagos, locos, y pudiéramos hablar a lo largo de los siglos de otros términos terribles como decir prostitutas, brujas, delincuentes, también se les ha llamado monstruos, y esto ha sido terrible, y esto es un aspecto negativo de la historia acerca de la población en condición de discapacidad. Pero también tenemos unos aspectos positivos en la historia. Una de ellas es que podemos conocer lo que sucedió con un doctor, un médico, el médico Coxwell. Él tenía una niña de 9 años de edad. La niña era sorda y en su vecindario vivía Thomas Hawkins Gallaudet. Thomas Hawkins quería estudiar teología, quería ser predicador, pero un día tuvo la relación y el encuentro con la niña Alice Coxwell. Y él quiso investigar qué estaba sucediendo con la niña, por qué no hablaba. Y hubo dos sucesos importantes. El primero de ellos, que él escribió en un papel la palabra sombrero y le mostró a la niña el objeto. Entonces la niña podía ir descubriendo de que la palabra tenía un significado basado en el objeto, que era el sombrero. La segunda cosa importante que hizo Hawkins fue colocar el nombre de la niña en un papel y que la niña pudiera aprender que ese era su nombre. Días más tarde, Hawkins viajaría con el doctor Coxwell a Inglaterra, a Francia, con el objetivo de poder investigar un poco acerca de la comunidad sorda. Y allí encontraron a Lawrence Kreer. Con él volvieron a Estados Unidos y Lawrence Kreer sabía un poco del tema ya de lengua de señas en su país. Pero en el año de 1817 habría un hecho contrario a lo que veíamos antes, un hecho fantástico, y sería un inicio importante que se crearía la primera escuela para sordos en Estados Unidos. Hechos importantes que son necesarios también resaltar.
Ahora, en tema de discapacidad debemos hablar acerca de lo que es el capitalismo industrial. La falta de oportunidades para las personas en condición de discapacidad de poder trabajar, de poder acceder a un sueldo, de poder ser útiles a una sociedad. El gran y prolífero escritor Michael Oliver dijo que los dogmas liberales primaron las responsabilidades individuales, la competencia y el trabajo. En consecuencia, aquellas personas con dificultades para cumplir con creces con estos valores fueron rechazadas. Y es otro aspecto negativo de la historia que ha sucedido en siglos pasados, pero que también en este siglo lo podemos evidenciar. La dificultad de una persona en condición de discapacidad de poder acceder a un empleo. Ya para el siglo XX encontramos un enfoque asistencial. Vemos que se crean las primeras escuelas de educación especial, donde lo que prima es una clase de paternalismo con las personas discapacitadas. Encontramos el inicio de unas instituciones importantes para nuestro país, como INSOR, como INSI, el Instituto Nacional para Sordos y para Ciegos, y se remota gracias a leyes creadas como la Ley 56 de 1925, pero también actualmente tenemos una ley muy importante, la 1421 de 2017, que tiene que ver con todo ese tema de educación para personas con discapacidad. Entonces empiezan a haber un movimiento en el siglo pasado que pretende favorecer a la población con discapacidad, pero aún sigue primando aquellos aspectos de discriminación laboral, discriminación educativa, discriminación social y discriminación cultural. Entran en conversación unos organismos pero muy importantes a nivel mundial. Uno de ellos, la ONU. La ONU crea el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Otro organismo importante a nivel mundial es la UNESCO. La UNESCO también entra en conversación y empiezan a hacer estos organismos un faro de esperanza, una luz para todas las personas en condición de discapacidad. El año pasado tuvimos la posibilidad de presentar nuestro proyecto Lanceros de la Inclusión para la UNESCO en un concurso que celebran cada 3 de diciembre, el día que se celebra a nivel mundial el Día de las Personas en Condición de Discapacidad. Y traer una buena noticia para Colombia, salir ganadores de ese prestigioso premio UNESCO, y primer ministro de Kuwait, el Emir Jaber. Creo que esos son pasos importantes que se dan a nivel mundial y también para nosotros en Colombia son fundamentales para seguir construyendo y seguir favoreciendo a toda esta población. Para el año 2005 encontramos también un hecho histórico importante. Dos activistas empiezan a tratar de llevar un movimiento donde a las personas en condición de discapacidad se les llamara personas con diversidad funcional, aspecto que ha marcado la historia y que en Europa, por ejemplo, encontramos que las personas se les llama así, con diversidad funcional, y en Colombia aún conservamos el término personas en condición de discapacidad. Pero, ¿qué piden ellos? Estos movimientos, estos colectivos, cada 3 de diciembre y todos los días del año. Dignidad, respeto, pero igual tienen una lista larga de peticiones que quieren hacernos a toda la sociedad. Una de ellas, poder decir no a la dependencia, que ellos se pueden valer por sí mismos, decir no a la humillación personal, a las burlas, el derecho a poder salir de casa y no estar encarcelado. No se vale que una persona en condición de discapacidad simplemente esté sentada todo el día en una silla. El derecho a ir en un transporte público es necesario. Es importante para nuestras sociedades que los transportes sean inclusivos para todos ellos. El derecho a trabajar, y ya lo decíamos, el ser útil laboralmente. El derecho de ir por la calle sin necesidad de hacer una expedición alpinista. Hace 2 años tuve una experiencia maravillosa. Invitaron a 2 estudiantes de mi colegio a participar de un evento. Los 2 estudiantes eran ciegos. Los llevé hasta el hotel, no pude parquear el carro en el hotel, tuve que dejarlo a 2 cuadras
y fue una situación increíble. El tener que caminar con 2 personas ciegas por unas calles destruidas, unos andenes de desniveles, fue algo impresionante y algo que me tocó mucho la vida. Y es que es necesario en el tema de urbanismo poder darles a ellos las mejores condiciones para su correcta movilidad, una correcta movilidad que ellos están requiriendo. También ellos están pidiendo el derecho al reconocimiento personal, el derecho a tener relaciones sexuales felices, el derecho a tener hijos, el derecho a tener familia. Son aspectos que pudiéramos decir son básicos, pero esenciales para todo este colectivo y esta comunidad. Y un derecho muy, pero muy importante, lo que es la inclusión en política. El derecho a pertenecer a organizaciones políticas y tener cargos importantes de responsabilidad. Hay una frase en estos temas que se ha acuñado que es muy importante decirla en este momento. Nada sobre nosotros sin nosotros. Es lo que ellos expresan. No se vale crear políticas públicas si ellos no están sentados a la mesa, si ellos no están también tomando decisiones. Y es fundamental hacer de todo este tema político que sea inclusivo. Actualmente en temas de educación se habla mucho de cobertura, pero hemos dejado un poco cosas y aspectos importantes, como es la calidad y como también lo es la inclusión. Entonces necesitamos que realmente exista, como se llama nuestro proyecto, ¿no? Lanceros de la inclusión, voces hablando a favor de ellos. Ahora hablemos de un aspecto sumamente importante, la inclusión, la discapacidad, ya con respecto a la educación y con respecto a nuestro país. Hay unos datos importantes de la Fundación Saldarriaga Concha y donde se mira la localización y la caracterización de las personas en condición de discapacidad. Por ejemplo, para el año 2010 se estimaba que solo el 90% de los niños y niñas con discapacidad asistía a una escuela, a un colegio, que el 64% de la población con discapacidad sabe leer y escribir, mientras que un 36% no sabe hacerlo. En el 2018 teníamos un dato que más o menos en todo el sistema educativo solo hay 180.000 personas o estudiantes en condición de discapacidad. Pero el dato más alarmante es que en ese proceso educativo de ellos de preescolar a primaria, a secundaria, al bachillerato, a graduarse de la universidad, solo llega el 1.7% a graduarse de un título universitario y luego poder conseguir un trabajo. Entonces son datos muy bajos. A nivel mundial, la UNESCO ha dicho que solo el 1% logra hacer efectivo su título universitario y ser productivo laboralmente. Entonces son datos que realmente nos llevan a animarnos a seguir trabajando en pro de todos ellos. Otro dato importante, el 37.9% de las personas con discapacidad solo terminó la primaria y el 20.5% de estas personas terminó su educación secundaria. Entonces es el momento de unir fuerzas para sector privado, sector público, maestros, a que haya un cambio que ellos están pidiendo y están solicitando de parte de nosotros, que les colaboremos. Y entonces hablábamos de aspectos difíciles de la historia, pero ahora quiero hablar de un aspecto que es el que estamos tocando hoy, el proyecto Lanceros de la Inclusión. ¿Qué es lo que pretende? Una educación inclusiva. Hay una frase muy hermosa que dice que la vida nos pone obstáculos, pero los límites los colocamos cada uno de nosotros. Y en el Instituto Técnico Guaymarar hemos visto una gran cantidad de oportunidades para favorecer a toda la población en condición de discapacidad. Somos un colegio con aproximadamente 2.000 estudiantes, de los cuales 300 presentan algún tipo de discapacidad. Discapacidad visual, discapacidad auditiva, cognitiva, motora, física. Tenemos estudiantes con autismo, Down, Asperger. Entonces nos hemos volcado para favorecerlos, teniendo como fundamento académico el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, pero también apelando a la creatividad, a la innovación del maestro
para poder llegar a sus estilos de aprendizaje y a sus ritmos de aprendizaje. Creo que en tiempo de pandemia podemos decir que algo importante es la transformación educativa por la inclusión de herramientas tecnológicas. En el proyecto lo que hicimos es utilizar la tecnología como un baluarte para todos nuestros estudiantes. Y de ahora en adelante les voy a nombrar una serie de herramientas tecnológicas que elaboramos en nuestra institución para beneficio de nosotros, pero también para el beneficio de mucha población educativa a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y todas estas herramientas son las que nos están potenciando y nos están llevando a esta nominación tan importante del Global Teacher Prize. Mencionemos la primera de ellas, una aplicación, se llama Geovisión. ¿En qué consiste? Es el aprendizaje de geometría básica para estudiantes ciegos. Por medio de un tablero con códigos QR y una aplicación, el estudiante ciego puede utilizar la aplicación, señalar a todos los códigos QR, oír los aprendizajes, y sabemos que sus manos son vitales para el aprendizaje. Poder tocar sus figuras geométricas, poder decir cuántos vértices tiene, cuántos lados, cómo son sus ángulos. Entonces hemos llegado de esta manera a estos estudiantes. Otra aplicación importante que tenemos es Profe Enseñas. Profe Enseñas es una aplicación que trae la necesidad de poder fomentar la lengua de señas colombiana. Es importante la comunicación de los profesores con sus estudiantes, la comunicación de los padres de familia con sus hijos y de toda la comunidad educativa en general. Entonces, Profe Enseñas la tenemos en una tienda de descarga gratuita, más de 4.000 descargas en varios países, principalmente en Colombia, y donde los maestros pueden, por ejemplo, mirar las categorías, decir categoría de educación y cuáles son las señas más importantes para él poder brindar una buena clase a estos estudiantes en condición de discapacidad auditiva. Otra aplicación importante que estamos promoviendo es la calculadora Ciegos. En alguna ocasión, dictando clases de matemáticas, podíamos tener estudiantes ciegos que si necesitábamos hacer una operación, por ejemplo, trigonométrica, tangente de 0.3, el niño ciego no tiene calculadora, el niño ciego simplemente es pasivo ahí en la silla. Por eso debíamos sacarlo de esa pasividad del pupitre y que fuera parte del aula de clase, porque no es simplemente que asista, sino que también participe. Eso se llaman las pedagogías activas y por eso creamos esta calculadora con botones audibles donde el estudiante con agitarla pasa a botones con funciones científicas más avanzadas y él practicando empieza a sacar todas sus operaciones que necesita y es fundamental para su proceso de aprendizaje matemático. Aparte de aplicaciones, también tenemos diferentes software. El software es fundamental porque es una enseñanza muy face to face, muy a la ayuda del estudiante en condición de discapacidad, porque está ahí supliendo una necesidad. Uno de ellos importante es el software para aprendizaje de las tablas de multiplicar. Los estudiantes con discapacidad auditiva se les dificulta mucho el aprendizaje de la tabla del 6 al 9. Muy rápidamente aprenden del 1 al 5 y por eso creamos este software donde el estudiante practica, donde las manos que va indicando los valores de las multiplicaciones son las manos de los mismos estudiantes de nuestra institución en condición de discapacidad. Un día un estudiante me dijo, profe, usted que trabaja tanto en tecnología, un estudiante sordo me dice, ayúdenos, cree una herramienta que nos motive al aprendizaje de la lengua escrita, que es su segunda lengua. Y de ahí sacamos el software Escríbeme, donde ellos miran objetos, deben escribir la palabra y así van aprendiendo. Otro software importante se llama Deletrear. Es muy importante para toda la comunidad que quiere aprender lengua de señas colombiana, el aprendizaje de deletrear. Entonces creamos un software tipo gamificación, donde aparece una palabra y el estudiante tiene 5 segundos para poder adivinar cuál es la palabra que me están deletreando. Y es una manera práctica, bonita de aprender, que la utilizamos también tipo juego y nos ayuda mucho y es fundamental. Eso en el caso de los software.
Otros aspectos de la tecnología como baluarte de la inclusión es tener realidad virtual, realidad aumentada. Hemos creado una serie de videos de realidad virtual importantes y unos dispositivos que ellos mismos los desarrollan. Ahí podemos ver una estudiante que es sorda y que es youtuber y que enseña lengua de señas colombiana. Y hacemos sus videos y hemos podido difundirlos. Entonces, es simplemente, ellos son parte del sistema educativo y los traemos como tal. Otro de los elementos que hemos creado que es fundamental y que hace unos minutos hablaba sobre la dificultad del tema laboral para las personas en condición de discapacidad. Consideramos que el aprendizaje de programación, robótica, el pensamiento computacional puede, por ejemplo, a un niño sordo el día de mañana ayudarle a conseguir su primer empleo. Para eso creamos un estadio de fútbol. Es una maqueta de 2 metros por 1,5 metros y 30 centímetros de altura, la cual contiene dispositivos para el aprendizaje del pensamiento computacional como Arduino, Esfero Mini y muchos más. A Microbit también muy importante, y ellos aprenden a programar. Alrededor del estadio se consiguen unos códigos QR que son cursos de programación en bloques para que ellos empiecen a aprender. La mayoría de videos ya los tenemos con la interpretación de lengua de señas colombiana. Entonces simplemente el estudiante dice, hoy no voy al aula de clase, hoy voy a estudiar en un estadio de fútbol junto a mis jugadores favoritos de fútbol y voy a crear mis mejores jugadas. Y como muchos han dicho, con este estadio la estamos sacando realmente del estadio, ¿no? Estamos haciendo algo importantísimo porque son herramientas didácticas, y también era importante la creación de este recurso didáctico porque los estudiantes están retornando a la presencialidad y era fundamental que no encontraran lo mismo de siempre, que no encontraran las mismas aulas, sino por el contrario, que vieran que hay innovación, que hay creatividad de parte de todos nosotros los maestros. Igualmente, hemos desarrollado una serie de actividades lúdicas. Hemos creado Cúcuta contra la drogadicción, Cúcuta contra el bullying, unos eventos macro donde los estudiantes en condición de discapacidad son los que crean las obras de teatro, son los que hacen la logística y los que promueven este aspecto a nivel de nuestra región. Hemos impreso miles de revistas, miles de afiches, calendarios, hemos pintado más de 30 murales en la ciudad para promover y fomentar todos estos temas. También creamos un videojuego muy interesante que consiste en un astronauta que debe esquivar una serie de meteoritos, que el niño va aprendiendo y va construyendo valores, va sabiendo que no es bueno el sexting, que debe tener cuidado con el grooming, con el bumping y otras clases de términos que actualmente la pandemia nos está dejando y que son importantes llevar a las aulas de clase. Ahora, resultados e impacto. Creo que la experiencia significativa Lanceros de la Inclusión y la labor que está desarrollando el Instituto Técnico Guaymarar, liderado por nuestra rectora, la doctora Gloria Ligia Valencia, ha tenido unos resultados muy, pero muy importantes. La primera de ellas es la deserción. O sea, el sistema educativo debe garantizar que no exista deserción de sus estudiantes. A mí me gusta mucho lo que dice la guía 49 del Ministerio de Educación, muy clarito, ningún niño de nuestro país por fuera del sistema escolar. Y eso es lo que buscamos con el proyecto, que no hayan niños por fuera de las instituciones, que los niños estén aprendiendo, que los niños estén en nuestros colegios. Y hemos podido reducir en gran porcentaje lo que es el tema de la deserción, casi a niveles de 0%. Importantísimo también las trayectorias educativas completas. Si recibimos un niño sordo para hacer preescolar, es importante que el sistema le garantice que pase por todos sus años escolares y haya permanencia, haya éxito escolar, haya aprendizaje, llegue a grado 11 y se pueda graduar. Entonces, ese es el objetivo, unas trayectorias completas en su proceso educativo. El rendimiento académico ha sido un resultado importante. Nuestros estudiantes en condiciones de discapacidad auditiva, visual, cognitiva, ocupan los primeros lugares en sus aulas de clase. Y eso es fundamental, que ellos estén siempre en el cuadro de honor
y podemos estarlos aplaudiendo siempre a ellos por ese esfuerzo que están haciendo. Hemos logrado también capacitar a toda una comunidad en herramientas TIC, fundamental en estas épocas que necesitábamos llegar a ellos con todo este componente tecnológico. Hemos podido recibir muchísimos reconocimientos. Hemos ganado 3 veces el Foro Educativo Nacional. En lo personal tenemos alrededor de 55 premios y reconocimientos. ¿De qué nos sirve? De poder seguir tocando puertas para que se abran en favor de todos ellos. Hemos logrado alianzas importantes, es fundamental poder traer a la Policía Antinarcóticos, a la Policía de Infancia y Adolescencia, es importante al Instituto Municipal de Recreación y Deporte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las universidades de la región. Creo que es un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Hemos podido salir en muchos medios de comunicación y eso es fundamental, que se reconozca el trabajo y que a partir de la educación traigamos noticias positivas para todo nuestro país. Importantísimo, nuestros proyectos hemos logrado monetizar un canal en YouTube que es fundamental para conseguir recursos y también hacemos gestión con la empresa privada para todo lo que estamos realizando día a día. Somos el proyecto Lanceros de la Inclusión y tenemos una historia muy bonita, la de Gina Bott. Gina Bott fue un beisbolista, un pitcher americano que en el año de 1988 ganó su medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, le faltaba una mano, pero eso no lo limitó para él ser exitoso en la vida y poder triunfar. Él tiene una frase muy hermosa que dice que la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Y eso es lo que venimos haciendo en el Instituto Técnico Guaymaral. Tenemos unos desafíos grandes con toda la población en condición de discapacidad que reunimos en nuestra institución, pero esos desafíos los enfrentamos con brillantez, con la ayuda de Dios, con mucha tecnología, con recursividad, con innovación, con creatividad, con trabajo en equipo, con trabajo colaborativo, que seguramente si sumamos esfuerzos, con muchas entidades y entre todos lograremos sacar adelante la población en condición de discapacidad y estaremos sembrando esa semilla que todos nuestros estudiantes necesitan para cambiar una historia triste que han tenido en el pasado y para que tengan ellos un futuro promisorio, un futuro realmente que valga la pena para que ellos vivan con felicidad. Yo quiero dejarles una enseñanza muy hermosa que nos dijo hace 2000 años alguien que caminó por la tierra, llamado Jesús de Nazaret. Él dijo algo muy importante: cuando hagas un banquete, cuando hagas una fiesta, no invites a los ricos, invites a los pobres, invita a los necesitados, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden recompensarte, pero sí habrá un Dios que algún día te recompensará. Ese es el mensaje final. Invitemos a toda esta población que nos están pidiendo a gritos que les ayudemos, que tendamos nuestras manos en favor de ellos. Y seguramente haremos de la educación lo que realmente hemos querido siempre en este país, que sea inclusiva. Muchas gracias. Escuchamos a Eduardo Esteban Pérez, docente del Instituto Técnico Guaymaral Norte de Santander, con estas recompensas que él también ha mencionado, recompensas que le hace a una población para ser
inclusiva. Y me encantó todo esto que hablaba de lanceros de la inclusión. Pues quiero contarles que fue nominado al Nobel de la Educación, el premio Global Teacher Prize. Pues felicitaciones por todos los alcances que han hecho en esta institución. Bien.